Bueno, la verdad es que primero pensaba hablar algo más largo, del 30 al 35, y dije, es mucha investigación, por poco tiempo, así que decidí centrarlo en 2 años que creo que son particularmente decisivos, y es la idea de los años decisivos de la Revolución Austral. ¿Y para qué quiero hacer esto? Lo que quiero mostrar acá es un poco salirnos de 2 hipótesis que son ya centrales y que se ha trabajado mucho dentro de los pocos que trabajamos en la Primo en Chile, que es esta idea de confluencia, convergencia con el Partido Socialista y la centralidad de Alberto Sánchez. Yo quiero salir un poco de eso para mostrar quizás otro elemento vital, que creo que quiero decir que la consolidación del exilio aprista en Chile puede tener su momento clave entre el 32 y el 33 con 3 momentos o 3 acontecimientos que son claves para esto, ¿no? Entonces, estos tres momentos clave, los cuales quiero mostrar, son elementos centrales que todos conocemos. Primero, junio de 1932, que tiene que ver con la República Socialista. Segundo elemento, con la insurrección de Trujillo. Y tercer momento, el proceso de Aya Torre en Chile durante 1933. Con estos 3 momentos clave, la idea es un poco retomar o reinterpretar la importancia del exilio aprista en Chile. Entonces, momento 1, la República Socialista, ¿no? Bueno, mientras en Perú, en 1932, la violencia se volvía una política de Estado, es decir, Sánchez Cerro recibió un disparo, la pena de muerte de los delitos de represión, sedición o motín y la detención de Aya Torre. Chile tampoco estaba tan calmo, ¿no? Reinaba la inestabilidad, con el comercio exterior colapsado, el desempleo en alza, la producción desplomada, y frente a este contexto nace lo que se le llamó la República Socialista, ¿no? El comandante de la Fuerza Aérea, Marmaduke Grove, y el líder napista de la Nueva Acción Pública, Eugenio Mate Hurtado, idearon una conspiración para derrocar al presidente y con ello comenzar lo que se llamó la República Socialista. Esta República Socialista duró 12 días. ¿No? Y como señala Drake, fue obviamente un experimento improvisado, ideológicamente confuso, ineficaz en lo administrativo, pero tenía reformas parciales, una oratoria incitante, ¿no? Que despertaba esperanza en las clases medias y con ello, obviamente, llamaba la atención de los apristas, ¿no? Apristas que se encontraban presos en Perú o exiliados en otras partes. Y con ello empezaron a ver la gente del Partido Aprista Peruano empezó a ver que la República Socialista de Chile quizás tenía un toque de esperanza para ver en concreto lo que ellos necesitaban, ¿no? De hecho, se escribió desde la cárcel de Lima, de manera clandestina, en los boletines del Partido Aprista que se daban, se escribió que la República Socialista era el ejemplo chileno, ¿no? Que era el ejemplo a seguir. Y sin tener mayor acceso a información detallada sobre lo hecho ocurrido en Chile, el informe que se hacía y que se pasaba entre las cárceles marcaba la característica latinoamericana de esta República Socialista que tanto buscaba Aya Torre. Cito un breve texto, ¿no? El texto decía: la revolución chilena se inspira en los principales socializantes de un izquierdismo moderado. Podría decirse aprismo, por lo poco que aún sabemos de su plan y de sus proyectos. Se enfrenta al imperialismo extranjero, pero rechaza la influencia del sovietismo ruso. Ni Wall Street ni con Moscú. Quiere hacer labor del nacionalismo constructivo. Se inspira en los intereses auténticamente nacionales de las clases productoras. Para el aprismo, cierro comillas, perdón, para el aprismo, la República Socialista significaba una victoria sobre todos sus contrincantes ideológicos, ¿no? El surgimiento de este tipo de movimientos daba cuenta que por fin se agotaba el capitalismo por una parte, pero a la vez se distanciaba del comunismo. Esto aún tenía mayor énfasis cuando el Partido Comunista no sabe cómo reaccionar frente a la República Socialista. Primero quieren ser soviet, después se bajan, después no apoyan. Finalmente, el hecho de que quieren en segundo plano el Partido Comunista llama aún más la atención de los apristas. Entonces, ya no solamente era Aya Torre que desde la cárcel estaba señalando que este era un ejemplo chileno, sino que Manuel Seoane, que está exiliado en Argentina, en Buenos Aires, a través del periódico Crítica, viaja a Chile, ¿no? Y genera dos números completos de crítica solamente para la República Socialista, señalando de que había muchas similitudes entre lo que era la República Socialista y el programa del Partido Aprista Peruano, interpretando una vez más que el movimiento chileno era un ejemplo de viabilidad de una izquierda latinoamericana independiente de la influencia soviética, ¿no? Después de esto, Manuel Seoane
hizo una entrevista que realmente, después lo dice, es una autoentrevista, porque se entrevistó él mismo, ¿no? Y ahí señala de que conoce a varias gente de la República Socialista que están capacitados para llevar la revolución y que era muy similar a las propuestas de Haya de la Torre, sobre todo en su programa político y de hecho intentar implantar el socialismo de manera gradual. Dice, abro comillas, casi todos los puntos que consigna el programa chileno están considerados en el programa que sancionó nuestro partido PAP en 1931. Por último, la entrevista finalizaba con una visión muy optimista, ¿no? Decía que la transformación americana ya venía. Es decir, después de la República Socialista Chilena tenía que venir toda Latinoamérica. Con eso se tenían que subir, obviamente, al carro de la victoria los apristas, ¿no? Y desde ahí, el mismo diario Crónica publicó, el diario Crónica, que era el único diario socialista que dependía del NAP, uno de los grupúsculos de tantos que hicieron el Partido Socialista, son los únicos que hablan que la avenida de Seoane era importante, que tenía especial interés porque eran los jefes del aprismo, y fue el único periódico, en realidad, que tomó un poco de importancia a los apristas en Chile, y lo tomó como ellos son los grandes jefes de partido, los organizadores del Partido Aprista, y ofrecen la oportunidad de conocer aún más la doctrina política social que llevaría a cabo la República Socialista, ¿no? 16 de junio, o sea, 12 días después, la República Socialista fue derrocada. Fue derrocada, su líder encarcelado, sin embargo, Manuel Seoane vuelve a Argentina y proyecta a Grof como un héroe popular, ¿no? Y señala una vez más que tenía un parecido muy fuerte con Haya de la Torre, ¿no? Después de esto, no solamente es importante el Partido Socialista en cuanto a, o sea, la República Socialista en cuanto al movimiento y lo que significó simbólicamente la proyección de la República Socialista, sino que Manuel Seoane aprovechó de juntarse con militantes que estaban, apristas que estaban en Chile, Oscar Herrera, Agustín Vallejo, Manuel Solano, Alfredo Sacco, Utero, etcétera, que asistían a reuniones, a conferencias muchas veces organizadas por la NAP. Y se puede señalar que a partir de este momento se insta la idea de hacer que a finales de junio de 1932 nace el Comité Aprista Peruano de Santiago, ¿no? Gracias a esta primera consolidación, y que se puede señalar que uno de los grandes que dice ya no se junten tanto con el NAP y sean dependientes del NAP, sino que hagan su propio comité aprista, sea Manuel Seoane cuando estuvo ahí, ¿no? Mientras esto pasaba, ya pasaron unos meses, todavía estamos con la resaca de la República Socialista. El CAP recién organizado en Santiago explota en julio la Revolución de Trujillo. Y la Revolución de Trujillo, más que yo explicarles qué es la Revolución de Trujillo a ustedes, ¿no? Les voy a explicar más el impacto que tuvo en Chile, ¿no? El impacto que tuvo en Chile es importante no solamente por ser una revolución y por ser una rebelión que está en Trujillo, sino que el impacto que tuvo en la prensa. Por primera vez se empieza a hablar del APRA en la prensa, pero de un tiraje más amplio. Es decir, diarios conservadores como el Mercurio tildaron de motín, ¿no? Tildaron de que este levantamiento no hizo más que debilitar al PAP, explicó que era el PAP. Entonces estamos hablando que periódicos de gran tiraje, el más importante de Chile, el Mercurio o La Nación, estaban hablando de qué era el PAP, quién era Haya de la Torre, qué era Trujillo, ¿no? Y qué significaba eso. Mientras tanto, se hace un debate con proyección política en Chile frente a esto. ¿Por qué? Y este segundo momento, que es el motín de Trujillo, yo doy cuenta que el primer momento, si bien la República Socialista explica que es el puntapié inicial para la organización aprista, el segundo es su proyección en el espacio público, ¿no? Trujillo hace que entren a los periódicos, que entre a La Nación, que entre al Mercurio, pero también a los periódicos de izquierda. Crónica, una vez más, que era el periódico del NAP, publicó informes hechos por los desterrados peruanos, quienes no dudaron de llamar el movimiento como una revolución y dotarlo de impacto nacional de gran escala. No señalaban que estaba a punto de llegar la revolución. Incluso el CAP se aprovechó de esto en Santiago e informaba que esto no podía morir en las primeras escaramuzas, sino que era una señal de esperanza para un futuro gobierno revolucionario a nivel latinoamericano. Una vez que ya fracasó el movimiento Trujillo, es decir, que fracasa la República Socialista y fracasa el movimiento Trujillo, Manuel Seoane escribe
hace un análisis de los dos movimientos, los une y se preguntaba, abro comillas, ¿qué tiene pues de extraño que ante este contraste tan violento del bienestar excesivo por un lado y la miseria ya insoportable por el otro, las masas experimentan en la propia carne dolorida la necesidad imperiosa de una modificación fundamental del régimen social imperante? Al igual que sus compañeros que residen en Chile, Seoane quería demostrar un clima favorable para las ideologías revolucionarias. Es decir, una vez más se estaba tratando de justificar que era muy necesario hacer una organización aprista en Chile, ¿no? Entonces, en estos dos momentos, creo que es importante dar cuenta que es un periodo de experimento político en gran parte del Cono Sur y que las necesidades de las nuevas propuestas hizo que el movimiento aprista sea reconocido en otros países, ¿no? Es decir, en definitiva, el desbarajuste político peruano de 1932 puede interpretarse como una derrota del Partido Aprista Peruano, pero a la vez una expansión del APRA a nivel del Cono Sur, ¿no? Gracias a eso, porque se da ya una visión o un reconocimiento dentro de la prensa. Esos son los dos momentos que son más importantes en cuanto a cómo nace la Organización Aprista de Santiago y cómo se consolida a nivel de prensa. He dejado de lado los debates que hay en Índice, los primeros intelectuales. Estoy viendo más que nada en la organización política de esto. El tercer paso sería, no sé, origen, consolidación y culminación. El tercer paso es el proceso de Ayala Torre. Ayala Torre fue detenido en mayo de 1932, estuvo 15 meses en prisión, periodo en el cual escribió documentos de adoctrinamiento aprista, representó una postura mítica de valentía y resistencia frente a la represión de la dictadura de Sánchez Cerro, y motivó un movimiento internacional para resguardar la vida frente a su posible ejecución, ¿no? Carlos Aguirre señala de que se destacan dos elementos de representación oficial de los presos apristas, ¿no? El horror y el sufrimiento que padecieron y la valentía y el sacrificio que demostraron, ¿no? Sin embargo, creo que es importante señalar en este punto dos elementos. Primero, ¿por qué yo hablo de 1933, ¿no? Cuando él está preso en 1932? Y esto tiene que ver netamente con el contexto chileno, ¿no? Chile estuvo entre república socialista y dictaduras durante todo 1931, 1932, sin contar la dictadura de Ibáñez. Entonces, se hace una restauración democrática recién, en diciembre de 1932, donde entra Alessandri. Esta restauración democrática conservadora hace que haya una especie de nuevo ambiente político donde se puede permitir el debate, donde se puede permitir las disidencias políticas y que haya una amplitud de prensa nuevamente y se caiga la censura. Este elemento es muy importante. ¿Por qué? Porque con esto se empieza a dar con bombo y platillo, básicamente, que este martirio que estaba sufriendo Ayala Torre despertaba simpatía de los intelectuales y políticos internacionales, ¿no? Inician una campaña por su liberación que tiene su impacto en Chile. Es decir, las personalidades como Ortega y Gasset, Unamuno, Roland, Einstein, se sumaron a la causa argumentando la labor del líder antiimperialista, ¿no? El líder aprista y potencial de su movimiento. Obviamente, hacia esto Chile no fue ajeno a la campaña y comienza un proceso en el cual tiene que ver con dos patitas, digamos, ¿no? La primera es la parte impresa y la segunda es la parte política, que es hacia donde, ojalá después de esto se pueda abrir un debate con mis compañeros de mesa, sobre todo por dos cosas. Lo primero, que creo yo que la liberación de Ayala Torre, o este proceso de liberación, trae consigo la publicación del libro, El proceso de Ayala Torre, que en Chile se llamaba Instructiva Secreta Víctor Raúl Ayala Torre, un documento para la historia. Y en él, como prólogo, hay un discurso de Carlos Vicuña Fuentes, un político muy adherido a los movimientos estudiantiles, diputado chileno que abogó por la libertad de Ayala Torre y lo describió como un maestro para la juventud del continente, donde una vez más hace ahínco sobre la idea del juvenilismo, ¿no? Lo importante es que en ese momento el Congreso vota a favor, y al momento de votar a favor, vota a favor de la liberación de Ayala Torre.
Obviamente es un acto simbólico, pero ese acto simbólico es importante. ¿Por qué? Porque los partidos políticos se proyectan y le dan importancia a la Torre como un personaje político a nivel latinoamericano. Entonces, estamos en 1933, donde la gente empieza a conocer, ¿no? Empieza a conocer a la Torre. Desde ahí, creo yo que se consolida aún más Chile como un espacio clave para la difusión del APRA, ¿no? Es decir, exiliados apristas como Sabroso Montoya o Grieve utilizaron la prensa chilena para denunciar la represión en Perú y explicar los principios del aprismo. Esto no solo es decir utilizar la prensa chilena y ya, sino que le dieron espacio. Entonces, para que le den espacio a la prensa chilena, estamos hablando que también hay una cuestión de mercado, de que se vende, que la noticia se lea, ¿no? Es decir, que... sí, muy bien. Entonces, es importante, otra actividad, que la detención de Haya hace que haya una manifestación que se llamó la Gran Asamblea por la Libertad de Haya La Torre, que se hace en un teatro, todos los diarios importantes informan sobre esto, y se genera todo un movimiento político, sobre todo entre el 33 y 34, hablando de qué está pasando en Perú. ¿Qué está pasando en Perú y qué está pasando por el APRA? ¿Qué está haciendo el CAPS? Es decir, el momento donde tenemos quizás noticias más completas en diarios chilenos sobre el CAPS y no sobre líderes intelectuales del aprismo. No es una entrevista a Alberto Sánchez, no es, bueno, también si le hacen entrevistas y hacen perfiles de Haya La Torre, pero ¿qué hace el CAPS en Santiago? Entonces, lo que yo vengo a decir acá es que antes de 1934, a fines de diciembre de 34, cuando llega Luis Alberto Sánchez, antes de eso había un movimiento político que estaba considerado y estaba dentro de los vínculos, no con el Partido Socialista, sino solamente con el NAP, que es una facción muy pequeña del Partido Socialista y que va perdiendo mucha fuerza a medida que va entrando, y que lo que hace Luis Alberto Sánchez es generar un vínculo intelectual que hace que pierda prácticas políticas en el escenario del Congreso, por ejemplo, ¿no? En el escenario de votaciones, y que se pierden, y que se van perdiendo hasta el 36, donde ya con la Guerra Civil Española totalmente se pierde protagonismo de lo que es el aprismo en Chile, ¿no? Muy bien, entonces en primer lugar agradecer por este evento tan importante que está llevándose a cabo. Yo quise hacer una lectura distinta a la cuestión del APRA, ¿no? Lo que he podido escuchar hasta ahora de las mesas que se han desarrollado es que tiene un carácter bastante partidario, politizado, ideologizado, porque es un partido importante que cumple 100 años. Entonces quise hacer una lectura distinta. Justo aquí coloco tu libro, Sebastián, que me ha sido de mucha utilidad para lo que quiero exponer hoy día. Entonces, lo que quiero hacer es trabajar desde el campo de las historia de las emociones. Entonces aquí coloco los 3 objetivos. En una primera parte estudiaremos el relato de alteridad de Chile que construye como intelectual político expatriado. Aquí debo indicar lo siguiente, que el exilio es una de las condiciones históricas más complejas por su carácter de desplazamiento forzado por diversas circunstancias. El segundo objetivo es el siguiente, ver la experiencia vivida como parte de una comunidad intelectual transnacional en la editorial Ercilla. Y la tercera parte tiene que ver con la condición identitaria aprista a partir de su accionar político, propagandístico y la difusión ideológica en Chile. Entonces, para poder un poco presentar lo que quiero desarrollar ante ustedes, estoy manejando imágenes, contextos que expresen emociones, en este caso, emociones políticas, ¿no? Es un campo muy potente de estudio que mezcla distintas vertientes, pasemos desde la antropología de la experiencia, pasando por la psicología cognitiva, la literatura narrativa, etc. Entonces, aquí hay partes que me interesa resaltar de manera particular en la presentación. Número 1, esta primera parte la he titulado Viaje de exilio y alteridad chilena entre el humanismo y el paisajismo. Hay que indicar que una de las figuras apristas más representativas es Luis Alberto Sánchez, quien, como tú lo has dicho muy bien, Sebastián, entre 1934 y el 45 estuvo desterrado en Chile. Su experiencia de exilio lo convirtió en un testigo privilegiado de los cambios por los que atravesó este país y que fueron recopilados en el texto que estoy utilizando, que me va a servir mucho de guía, que es Visto y Vivido en Chile, Bitácora Chilena, 1930-1970. Aquí he colocado un par de frases que señala Luis Alberto Sánchez justamente en este documento. Por un lado dice, vi, palpé y penetré a Chile. Valta expresar lo que vi y me hicieron sentir.
La carga emocional desde el plano de lo político es altamente subjetiva y Luis Alberto Sánchez no omite ese elemento. Aquí he colocado la carátula de tu libro, ¿no? Que es justamente cuando lo reciben a Luis Alberto Sánchez en 1930, ¿no? Que es la primera vez que va a Chile. Esa es una imagen que quería colocar de manera particular. Lo siguiente que quiero presentar es este es el texto que he consultado, que es visto y vivido en Chile, ¿no? En el cual este es un título sugerente, ¿ya? Del testimonio que no debe hacernos creer que reproducirá con autenticidad la historia que le tocó vivir como expatriado. La crónica debe ser comprendida como un ejercicio narrativo de memoria elaborado por un sujeto de exilio, en este caso Luis Alberto Sánchez. Entonces, aquí coloco otra referencia más, ¿ya? El cual le hace justamente Pablo Neruda. Le dice Pablo Neruda a Luis Alberto Sánchez, ¿no? Mira, Luis Alberto, tú tienes una deuda con Chile. No solo me refiero a una deuda literaria y política. Ustedes, los peruanos, no saben la influencia que ejercieron tanto en la política como en la cultura de Chile. Desde el al cual voy a hablar en la segunda parte, ya en los periódicos, en los grupos, hicieron mucho. Nadie como tú para contarlo. Será un libro indispensable para conocernos mejor nosotros mismos. Y eso es lo que quiero hacer aquí, ¿no? No olvidemos que la primera vez que llega Luis Alberto Sánchez es 1930. En el 29 se retornó de Tacna al Perú y Arica queda en Chile. Así que hay mucho antichilenismo en el ambiente peruano y también de sus intelectuales para ese momento. Frases de Luis Alberto Sánchez que hace mención aquí es, por ejemplo, los chilenos son bandidos, son como sinónimos, o por ejemplo muestra un claro resentimiento. Pero también hace mención, aquí está justamente la carátula, he visto y vivido en Chile, también hace mención. Y este es otro documento importante que me ha servido a mí para poder trabajar esta presentación, que es Testimonio Personal, el segundo volumen, El Purgatorio, 1931-1945, en el cual aquí nos narra lo siguiente. Él ya ha llegado a Chile, pasó por el Morro de Arica, hace mención que cuando llega al Morro de Arica lo envolvió un sentimiento de orgullo y melancolía. O sea, este tipo de documentos, memorias, que no son necesariamente búsqueda de objetividad, están cargados mucho de emociones, de sentimentalismo, pero de vertiente política. No buscamos necesariamente la verdad ni la objetividad en un documento como este. Tiene mucho rango de ficción. Ahora, separar qué tanto es de ficción de real es algo bastante complicado de deducir. Entonces, aquí coloco un par de referencias que hace mención en este documento de manera particular. ¿Cómo era Santiago a los ojos de un peruano recién reconciliado con aquel país? Él ya había pasado el Morro de Arica, le embargó este sentimiento de orgullo, melancolía por lo perdido. Se hace esta pregunta. Y sobre esa base hago mención de una segunda parte de la referencia. Desde Viña del Mar comencé a rectificar mis prejuicios. Y esto parte cuando uno conoce al otro. Esa es la idea de la alteridad. Eso sí me pareció interesante, la forma como Luis Alberto Sánchez va construyendo su propia imagen de Chile. Yo considero el rasgo esencial de los chilenos. Justamente te has hecho mención, este cambio que ocurre a partir del 34. Es un Chile que retorna a la democracia, con Alessandri. Entonces, él hace mención de lo siguiente, habla en torno a los chilenos de la siguiente manera. La conformidad con ser inconforme o la satisfacción de sentirse insatisfecho. Este es un punto que me llamó mucho la atención de la forma como construye su narrativa Luis Alberto Sánchez. Este es otro momento que está Sánchez en Chile, ¿no? Aquí, lo que yo quería resaltar de manera particular es que en el escenario del 34, más o menos estamos pensando, el Perú, no, aquí ya conocemos mucho la historia peruana, estamos hablando del tercer militarismo, se calcula que entre 300 y 400 exiliados peruanos arribaron tanto a Santiago, Valparaíso y Concepción, y la mayoría eran apristas. En 1934, Luis Alberto Sánchez retornaría a Chile, pero ahora como exiliado. Por eso me interesa mucho la idea de cómo las emociones pueden ser representadas desde el exilio. Por ejemplo, aquí él señala, haciendo un diagnóstico de Chile, pero no de manera particular en relación a lo que viene a ser, propiamente dicho, la cuestión de sí mismo, sino a partir de un texto que él va desglosando, donde hace una referencia en torno a un texto de Benjamín Subercación, que se llama Chile, una loca geografía. Entonces, él hace mención para el caso del texto de Subercación, pero creo que se aplica muy bien para el caso de cómo él puede ver Chile. Y lo ve de esta manera. Con intuición de artista y conocimientos de antropólogo y geógrafo, escribe y analiza la realidad de su patria.
pone el énfasis en las contradicciones territoriales y marítimas chilenas, pampa y cordillera, trópico y zona polar, archipiélago y desierto, cobre y carbón, frutas y maderas, bosques, lagos y ríos, alemanes y españoles, mapuches e ingleses, oligarcas y proletarios. A mí lo que me interesaba rescatar aquí es la imagen que va construyendo de Chile justamente Luis Alberto Sánchez, ¿ya? Por ejemplo, junto a la experiencia que buscaba acercarse al otro en clave paisajista, por eso describe muy bien el territorio chileno, recorre prácticamente todo Chile, hay algunas zonas que no llega a ir, por ejemplo, Chiloé, Puerto Montt, que no llega a ir hasta ahí de manera particular. Él busca acercarse a una clave paisajista y humana, donde emerge paralelamente una cultura de alteridad del exilio, pero también, aquí viene la segunda parte, desde la intelectualidad y la política, en la que Luis Alberto Sánchez vivirá en la editorial Ercilla. Y esta es la segunda parte que quería comentarles. Aquí está la revista Ercilla, ¿no? Es una editorial muy importante, ¿no? Y digamos que entre las décadas de 1930 y 1950, Chile atravesó por un periodo vertiginoso de expansión editorial, circuitos intelectuales y el mercado de lectores como consecuencia del proceso de modernización. Entonces, aquí lo que me interesaba resaltar en esta referencia que estoy haciendo es este punto de la red intelectual, dice Luis Alberto Sánchez en sus memorias. Los hispanoamericanos que hoy pasan de los 40 recuerdan con simpatía el nombre de editorial Ercilla, rodeada de maleficios, fama y agradecimientos. Ella fue particularmente para los desterrados apristas del Perú un oasis. Encontramos trabajo, cordialidad y apoyo intelectual. Entonces es interesante reconocer que esto permitió el establecimiento de nuevas editoriales como Ercilla, constituida en 1932, donde Luis Alberto Sánchez cumplió un papel destacado desde su arribo en 1934, permitiendo el ingreso de exiliados apristas. Ahora, también aquí un poco contrastar, porque es una persona muy longeva, ¿no? Luis Alberto Sánchez nace en el 900, ¿no? Y pasa a los 90 años. Entonces, aquí me interesa un poco contrastar las imágenes de Sánchez, ¿no? Y un poco hacer mención de la condición del destierro, que implica ya el ser desterrado, ¿no? El exilio del destierro. Entonces, aquí un poco hago esa referencia. Hay que estar desterrado para saber lo que esa palabra significa. Uno se encuentra en mitad del camino, sin báculo ni sandalias, y a veces como una carga inexorable. En Ercilla, empero, no se nos explotaba, se nos pagaba un poco menos que el rasero, pero a la larga los sueldos se nivelaron. Entonces, a mí lo que me interesa mucho en presentar un poco lo que estoy haciendo aquí es la forma como él vive la experiencia chilena. Luis Alberto Sánchez trabajaba, lo dice en sus memorias, 10 horas al día, donde el sufrimiento, dolor y privaciones de los otros se hacía el de uno. El recuerdo individual se vuelve colectivo, es una forma de aproximarse a sus compatriotas exiliados. ¿Cómo articular la cuestión individual a la cuestión colectiva? Y aquí parte uno de los conceptos más utilizados por los estudios emocionales. Barbara Rosenbein utiliza el concepto comunidad emocional. Creo que una forma para poder entender la articulación de Luis Alberto Sánchez con los apristas que estaban exilados en Chile es este concepto que lo define Barbara Rosenbein de la siguiente manera, que es una comunidad emocional. Dice, son grupos en los cuales las personas se adhieren a las mismas normas de expresión emocional y valoran o desvirtúan emociones iguales o relacionadas. En este caso, Sánchez, por los múltiples lazos interpersonales establecidos con los militantes desterrados, no puede, como sujeto de exilio, romper totalmente con la carga que tienen las normas organizativas del partido aprista y sus identidades colectivas. Por eso me interesaba mucho también colocar aquí, es el paso de Ercilla a una sociedad anónima, que también implica posiblemente la quiebra de esta famosa editorial chilena. Entonces, colocaba lo siguiente, en Ercilla conocí, repito, a fondo toda la literatura y la política chilenas. Hace mención, por ejemplo, de los jueves al mediodía, aquello era como un consejillo del Palacio de Gobierno. Entraban y salían grandes figurones. Todos se interesaban por el Perú y por el APRA. Aquí lo que me interesaba resaltar es la forma del lenguaje que utiliza Luis Alberto Sánchez, ¿no? Porque Luis Alberto Sánchez también hace mención de descripciones de personajes. Por ejemplo, describe brillantemente a Joaquín Edwards Bello, a Pablo Neruda, a Gabriela Mistral. Esa forma como él establece sus redes me parece realmente bastante significativo.
Otro documento importante, y eso lo voy a utilizar más para la parte final, tiene que ver con las cartas que intercambió con Víctor Raúl Haya de la Torre, que son bastante interesantes, en el cual podemos indicar aquí que hay una situación bastante compleja de relación entre ambos. Aquí coloco una de las cartas que escribe con Víctor Raúl Haya de la Torre, en el cual dice lo siguiente. Luis Alberto Sánchez ve que se ha publicado el texto del antiimperialismo y el APRA. Hago mención de lo siguiente. Es así como Ercilla le brindaba a los expatriados apristas un espacio de apoyo intelectual y económico, pero también ideológico. Sánchez, desde su cargo como director literario, buscó difundir la literatura aprista. Al líder aprista, Haya de la Torre, le publicaron 3 libros, siendo el más representativo El antiimperialismo y el APRA, que tuvo 2 ediciones, una de 5.000 y otra de 10.000 ejemplares. Entonces, aquí lo que se puede ver en la carta publicada, en la carta que escribió el 22 de enero de 1936, para sugerirle formas de difusión y propaganda para que tuviera este texto impacto. Dice lo siguiente. Insisto en que no basta una propaganda usual de Ercilla. Insisto en que debemos hacer esta propaganda como de algo continental del partido. Pero si no se hace así, perderemos una gran oportunidad dejando al tiempo lo que debemos acelerar con la acción. La propaganda continental del libro debe reflejarse en la prensa y repercutir en el Perú. Entonces, como ustedes pueden ver, la cuestión de la emocionalidad política es una herramienta muy potente que puede dar otras aristas interpretativas en torno al APRA. Ver el trasfondo subjetivo de la ideología política, de la acción partidaria. La última parte, ya con esto termino, tiene que ver con el sentimiento identitario de un político aprista en Chile. Al respecto, tendría que indicar que Sánchez fue uno de los más altos dirigentes apristas, que no se desconectó de su país a pesar del destierro y que tuvo mayor influencia en Víctor Raúl Haya de la Torre, en especial a finales de los 30, cuando se produjeron importantes virajes ideológicos en la doctrina aprista, producto de su pragmatismo. En Chile va a cumplir una destacada labor propagandística y de difusión política ideológica del APRA, tendiendo puentes también con la izquierda. Por eso colocaba aquí la nueva acción pública, Hago mención que estos tipos de documentos no tienen que ser certeramente la objetividad de los hechos históricos, sino lo que él piensa que puede haber ocurrido y lo interpreta con muchos elementos de ficción. Aquí dice lo siguiente. El partido aprista, fundado en el Perú el 20 de septiembre de 1930, se reprodujo con naturales variantes en Chile bajo el nombre de Nueva Acción Pública. La NAT abrió paso al Partido Socialista de Chile, el cual adoptó como su himno la marsellesa aprista. Aquí hay muchos cuestionamientos sobre si lo que dice Luis Alberto Sánchez es verdad o no, desde su vínculo con la izquierda, gracias Rolando, muy gentil, hasta la misma cuestión de la marsellesa aprista. Entonces, me interesa justamente destacar esos aspectos. Por ejemplo, el pragmatismo, hemos visto mucho hablar de Haya de la Torre. Sé que hay una mesa también de Luis Alberto Sánchez, pero también me interesa destacar ese pragmatismo de Luis Alberto Sánchez. Por ejemplo, Sánchez se desvió prematuramente de alguno de los principios doctrinarios apristas, no teniendo reparo alguno en reunirse con personajes tanto de derecha como de la extrema derecha nazi. En este caso, hago mención que para 1934, el influyente y acaudalado hombre de negocios, Agustín Edwards, propietario del Mercurio, le consiguió una reunión con el presidente derechista Arturo Alessandri, quien le dijo lo siguiente, y aquí hago la referencia que hace mención justamente Luis Alberto Sánchez. Yo he sido también desterrado y sé por experiencia qué fregada es esa vida. Mire, Sánchez, a ustedes lo van a jorobar mientras estén desterrados y ustedes van a tratar de desquitarse. El destierro crea problemas, pero yo quiero ayudarlos para que la pasen bien en Chile. No he hecho referencia de aquí en la reunión que tuvo, por ejemplo, con Jorge González Bonmares, apodado el jefe de tendencia nazi. Entonces me interesaba también la forma pragmática que tiene Luis Alberto Sánchez de relacionarse con los políticos en Chile. Aquí hago mención, ya que aparecen los 5 grandes, está Luis Alberto Sánchez, Manuel Seoane, Haya de la Torre, Luis Heisen, Carlos Manuel Cox, etc. Aquí hago mención, por ejemplo, de la forma como son las relaciones entre Haya y Luis Alberto Sánchez en las cartas. Las cartas entre Haya y Sánchez fluctuaron entre la calma y la tensión. Uno de los principales puntos de fricción política fue en torno al trabajo propagandístico de difusión política. Por ejemplo, miren lo tenso que se escribe en esta carta en torno a Haya y Sánchez. La propaganda del esfuerzo intelectual aprista es mala, dice Haya.
malísima, perversa, primitiva. Yo no oyo adjetivos porque cada vez que pienso en esto me dan ganas de dar puñetazos y más. La propaganda de Ercilla, que podría ayudarnos mucho, es cero o menos que cero. Menos cero, todavía pone entre paréntesis, ¿no? O raíz cúbica de cero, le dice Haya a Luis Alberto Sánchez. Lo interesante aquí es que Haya, es conocido por todos, se caracterizaba por su intolerancia. No aceptaba las opiniones de los desterrados, a los que llamaba despectivamente capu a exilia, acusándolos de llevar vidas lujosas, indisciplinadas y fáciles en el extranjero. Con eso yo voy terminando. En la última imagen ya quise colocar algunos textos de Luis Alberto Sánchez sobre Haya de la Torre. Hay 3 que coloca de ahí: Haya de la Torre y el APRA, Haya de la Torre y el político, o sobre la herencia de Haya de la Torre, escritos por Luis Alberto Sánchez. ¿Y por qué he colocado esto? He colocado esto porque el intercambio epistolar fue el vínculo que conectaba la clandestinidad de Haya en Perú con el exilio de Sánchez en Chile. Dice así: habíamos constituido, eso le dice Sánchez a Haya de la Torre, un comité de desterrados apristas que nos regía en voluntaria disciplina. Tratábamos de mantenernos listos para acudir al reclamo del partido. La voz de este, a través de las cartas de Haya de la Torre, cada día más espaciadas, nos instaba a mantenernos juntos. Y termino con la referencia que hace con Neruda en torno cuando está aquí a mediados del 70. Cuando se reencontró con Neruda, le solicitó que escribiera las memorias de su experiencia chilena, la cual con esmero intentó cumplir, dice Sánchez, dejando mucho que contar sin hacerlo, contando mucho que debí callar, mezclando emociones y experiencias, la memoria y el sentimiento, quizás alguna vez, ¿por qué no?, el resentimiento y algún remordimiento, que todos salimos del polvo y al polvo hemos de regresar. Muchas gracias, muy gentiles, muy amables. Yo voy a hablar de los límites de la convergencia entre los apristas y los socialistas en Chile, ¿ya? Porque, bueno, estimo también que se ha hablado más o menos lo suficiente sobre lo que es las convergencias entre ambos grupos en los años 30, en los tiempos del exilio aprista en Chile. Yo quise hacerlo, puse 1934 a 1945, porque en medio de este proceso, se dan 2 cosas, ¿no? O sea, la masividad del exilio aprista en Chile, por un lado, y se da también esta limitación que a mi parecer existe en la convergencia entre ambos grupos, que se da a partir de lo que va a ser, por un lado, la relación con los comunistas y por sobre todas las cosas con lo que es la existencia del Frente Popular en Chile, que va a marcar, a mi juicio, el límite final en la convergencia entre ambos grupos. Brevemente, para hacer un poco de contexto, bueno, los exilios entre Chile y Perú, o Perú-Chile, han existido siempre. Se trata este capítulo solamente de una gran tradición del exilio, que podríamos decir, y también de las migraciones. Si uno amplía un poco el radio de observación con respecto a las transferencias humanas entre ambos, y las relaciones entre apristas y socialistas comienzan más o menos muy temprano, comienzan hacia lo que va a ser el proceso de la reforma universitaria, con la convergencia de la inquietud intelectual que se va a dar más o menos entre 1919 y los comienzos de los años 20, entre intelectuales, estudiantes que posteriormente van a formar parte del aprismo en el caso peruano y de los socialistas en el caso chileno, y que se va a cristalizar en algunas revistas intelectuales como Amauta, como Claridad, como Índice muchos años más tarde, que van a ser la manera en que se van a ir expresando ambos grupos y que van a ir convergiendo y van a ir compartiendo experiencias, inquietudes y también influencias recíprocas. Esas convergencias van a cristalizar posteriormente en la influencia que va a tener el aprismo sobre el socialismo chileno, que también aquí hay algunas cosas que siempre se han discutido, ¿no? La influencia del aprismo en el socialismo chileno a partir de los símbolos. Alejandro Wigner, socialista, en un texto conmemorativo sobre el Partido Socialista, habla de la marsellesa socialista y de la bandera del socialismo chileno, que estaría inspirado en el aprismo, que es algo que evidentemente se puede discutir, pero evidentemente que existe una influencia del aprismo en el socialismo chileno si nosotros consideramos el caso de la ANAP, que hablaba hace muy poco el doctor Chaupis, que es un grupo político formado en la ciudad de Concepción en el año 1932 y que de hecho en su congreso inaugural recibe 2 delegados del APRA, del aprismo,
y que más allá de llegar y felicitar a los compañeros chilenos por el nuevo grupo, ellos se comportan más bien como unos padrinos, porque les corrigen ciertas actitudes, les corrigen ciertas formas, los tratan un poquito de aleccionar en torno a lo que debería hacer este nuevo movimiento. Y la ANAP evidentemente tiene en su bagaje ideológico, en su construcción ideológica, tiene un componente importante en ideas como el antiimperialismo, como ideas como el Mundo América y todo el ideario que va a caracterizar el aprismo tradicionalmente, ¿ya? En 1933 se crea el Partido Socialista de Chile como un partido político formado a partir de la convergencia de distintos grupos socialistas, uno de ellos por supuesto que es la ANAP. Y por lo mismo es un partido ideológicamente mucho más abierto, doctrinariamente más flexible, lo cual le ha generado críticas hasta el día de hoy porque sigue siendo más o menos un partido bastante heterogéneo del centro a la izquierda, más al centro que a la izquierda según algunos de sus críticos, ¿no? Y que es hijo directo de la experiencia que hablaba hace un ratito atrás Sebastián sobre la República Socialista de 1932. Y la experiencia de gobierno efímera, casi anecdótica de estos 12 días, no 12 años, 12 días, en el mes de junio de 1932, va a hacer que el nuevo Partido Socialista que se forma algunos meses más tarde, en abril de 1933, va a tener esta, digamos, heterogeneidad producto de lo que va a buscar es ampliar una base de apoyo que le permita participar en la lucha electoral y poder llegar al poder, y no solamente eventualmente llegar al poder como partido solo o en alguna coalición, sino mantenerse en el poder. Esa fue una de las grandes conclusiones que sacan los socialistas chilenos en el año 1932 y por lo cual forman el Partido Socialista en 1933. Es en este contexto en que va a iniciarse el exilio aprista masivo, ¿no? Donde Luis Alberto Sánchez efectivamente en Visto y Vivido en Chile habla de unos 300 militantes apristas que llegan a Chile a partir de noviembre de 1934, ¿no? Y cristalizan de alguna manera o formalizan esta, digamos, dinámica del exilio en el Comité Aprista de Santiago, que se había formado en el año 32, como bien mencionaba anteriormente Sebastián, que van a tener a Luis Alberto Sánchez, Manuel Sebane y finalmente a Magda Portal como los principales líderes, y que va a ser una instancia no solamente de apoyo para los exiliados, sino también de coordinadora de las políticas del APRA en el exilio, ¿no? Y según Aya de la Torre, una de las funciones más importantes del Comité Aprista tenía que ver también con la difusión del ideario aprista y también de algo que a él le importaba mucho, que era la difusión de sus libros y la publicación de sus libros. Por eso siempre tuvo una relación, como decía el doctor Chaupi, muy tensa con Luis Alberto Sánchez a través del epistolario de las cartas. La mayoría o muchos de los exiliados apristas más importantes se vincularon con el mundo intelectual y político de la izquierda chilena, particularmente con el mundo socialista, y pudieron acceder a puestos laborales en la editorial Ercilla, que publicaba dos revistas muy importantes en la época, que eran Ercilla y Hoy, donde van a tener mucha importancia Luis Alberto Sánchez y Manuel Sebane principalmente, y que es un punto pendiente en la historiografía chilena del periodismo nuestro, porque creo que no se ha relevado de manera todavía completa la importancia y la trascendencia que tuvieron Sánchez, Sebane y los exiliados apristas en el desarrollo del periodismo chileno en los años 30, que fue una época particularmente rica del periodismo en nuestro país. Y es una historia que todavía está, creo yo, pendiente de escribirse. Los exiliados tuvieron distintas condicionantes en su estadía en Chile. El mismo factor de la clandestinidad y la política peruana condicionaban, por supuesto, lo que era la estadía en nuestro país. Muchos de ellos tuvieron problemas económicos serios. Muchas veces nos quedamos con lo que es Sánchez, con lo que es Sebane, con lo que es la gente de Ercilla, pero hubo muchos que tuvieron problemas económicos, algunos incluso que para poder volver al Perú tuvieron que renunciar a la militancia aprista, por ejemplo, para poder no solamente volver al Perú, sino también ayudar a su familia. Y existieron también disputas internas y fricciones bastante serias, una de las cuales, la más importante, fue el caso de Esmaro Salas, que era un militante aprista que fue acusado por supuestamente haber delatado a Carlos Manuel Cox y a Pedro Muñiz, que intentaron regresar al Perú por Mollendo y fueron apresados. Y además se lo acusó de algunos
problemas económicos por ahí más o menos poco elegantes, manejo económico poco elegante, por lo cual fue sometido a un proceso que demostró dos cosas. Demostró que Haya de la Torre no estaba muy interesado en la situación de los exiliados, porque les dijo: arréglenselas como puedan, traten el caso ustedes como ustedes estimen conveniente. Y por otro lado, porque dejó la puerta abierta para poder apreciar los problemas de manejo interno del exilio, porque había mucha filtración de informaciones. Y eso generó problemas internos bastante fuertes que tensionaron una situación que ya de por sí es tensa y es estresante, como el exilio en todo momento, en todo lugar. Y eso en un contexto en donde Chile y Perú habían, hacía muy pocos años, en 1929, firmado el Tratado de Lima, que terminó con Tacna en Perú y Arica definitivamente en Chile, y suscitó que ambos gobiernos intentaran mantener la mejor relación bilateral posible. Eso hizo que existiera mucha vigilancia sobre los apristas, sobre todo en Santiago y en el norte de Chile, mientras que al mismo tiempo existían algunos militantes que tenían conexiones de alto nivel, como Luis Alberto Sánchez, que tenía llegada directa con Alessandri. Tan así que Alessandri le dijo textualmente, según lo que cuenta Sánchez en su memoria, que cualquier problema que llame directamente y le vamos a solucionarlo. Y efectivamente, según Sánchez, así ocurrió en un par de oportunidades. Hubo algunos problemas con algunos exiliados, problemas internos nuevamente, y desde bien arriba, se les pudieron solucionar los problemas muy convenientemente, por supuesto. En este contexto de exilio, la situación de Alessandri, la situación entre Chile y Perú, se va a dar a mediados de la década del 30, va a surgir la idea, promovida por el Partido Comunista Chileno, de formar un Frente Popular en Chile. Y esa idea va a surgir a partir de una situación bastante anecdótica, que es una elección senatorial especial para reemplazar a un senador de la República, en donde el PC con el Partido Radical acuerdan apoyar a un candidato del radicalismo. La elección se pierde, pero de todas formas resulta esta alianza de manera bastante conveniente, a la que es invitado el Partido Socialista, que en un principio se muestra bastante renuente, bastante reticente, bastante duro con el Partido Comunista Chileno, y que al final termina por aceptar e incluirse en el Frente Popular, que se va a constituir definitivamente en febrero de 1936, que es un año clave para los frentes populares, porque es el año en donde ganan en Francia y ganan en España. Y el Frente Popular Chileno va a terminar ganando también la elección presidencial con Pedro Aguirre Cerda en diciembre de 1938. Esto genera un debate interno bastante fuerte al interior del aprismo, que va a empezar a discutir sobre, obviamente, la conveniencia de participar en la eventualidad en este Frente Popular en Chile, y Haya de la Torre se opone terminantemente, porque Haya de la Torre considera al APRA como un frente único de trabajadores manuales e intelectuales, que es más o menos lo mismo que viene a promover el Frente Popular chileno. Esto genera a partir de entonces y durante más o menos hasta comienzo de 1938 tensiones internas en el exilio y una serie de debates bastante ásperos entre Sánchez y Haya de la Torre, que dice taxativamente en una de sus cartas: el APRA es un Frente Popular, el APRA es FP. Haya rechazado cualquier acercamiento con dos grupos, con los comunistas y con cualquier cosa que pudiera tener un sentido de Frente Popular. En las cartas eso queda bien claro en algunas frases que intercambia con Sánchez. En 1935 dice: aquí no hay comunismo, el comunismo aquí es cosa ínfima y repudiada. Ustedes ven al Perú a través de Chile y creen que la importancia precaria de Judas ahí puede tener alguna significación aquí, decía en enero del 38. O sea, es una digamos, una discusión que se dio durante un periodo de tiempo más o menos importante, y que, a mi juicio, va a influir en que vaya diluyéndose poco a poco la intensidad de la relación epistolar entre Haya y Sánchez, que va a declinar coincidentemente en el mismo periodo de tiempo. Otra cita: el PC aquí está en agonía, decía Haya, gracias a que las propuestas apristas que no remedan a Europa, sino que adoptan actitudes propias. O sea, para Haya siempre el comunismo y el Frente Popular fue visto como una cuestión europeizante, ¿ya? Algo
extra Indoamérica, extra Latinoamérica, y que por lo mismo, y además porque él consideraba al APRA como una especie de Frente Popular, era un problema que había que detener, y porque además consideraba que apoyar a un Frente Popular o integrar un Frente Popular era abrir las puertas a la derecha fascista. En este momento ya Haya de la Torre está empezando lentamente a acercarse a Washington, a acercarse al mundo occidental, y entiende que el Frente Popular está haciendo más o menos lo mismo. Por lo tanto, hay una especie de competencia que va a percibir Haya con respecto a los frentes populares. Por eso dice, ni con Roma, ni con Berlín, ni con Moscú. La gente entiende muy bien que toda tolerancia con el comunismo dará pretexto al fascismo. Aquí el Frente Popular es solo servicio para galvanizar derechas anarquizadas y divididas. Nuestra táctica es antifrentista porque si no seguimos así, las derechas tendrán motivo de unión, decía el 29 de enero de 1936 en otra carta a Sánchez, y quizá no estaba tan equivocado si uno ve el caso del Frente Popular en España, que pierde una elección y después, posteriormente, justo en 1936, en el mes de julio, estalla la guerra civil. Quizá ya no estaba tan perdido en esta visión que tenía de la galvanización de las derechas promovidas por el Frente Popular. Y respecto al Frente Popular en Francia, él también decía lo mismo. El caso de Francia no es lo mismo que el Perú, por lo tanto no se puede aplicar un Frente Popular promovido por los comunistas y que es europeizante fundamentalmente. Entonces, para Haya de la Torre, la existencia de un Frente Popular internacionalista pero europeizante que era promovido por el comunismo, y que armar una base electoral tan interclasista como la promovía el propio APRA, era un problema de competencia. Ahí había una competitividad que no era tolerable. Y el hecho de que fuera una idea europea o una idea promovida por el comunismo también era un elemento importante para oponerse. Esta es una época donde el anticomunismo de Haya de la Torre está particularmente fuerte. Entonces, en la mentalidad de Haya, conciliar el Frente Popular con el aprismo era prácticamente imposible, y sería la experiencia chilena, a mi juicio, la que pondría el límite particular con respecto a eso. Sin embargo, la situación en Chile para los exiliados era bastante precaria porque los exiliados chilenos estaban con el riesgo de poder quedar aislados en materia política y en materia de apoyo. Entonces, si en Chile hubiera por parte del exilio aprista una oposición muy pública con respecto al Frente Popular, eso podía generar problemas bastante serios, porque el principal apoyo para el grupo exiliado en Santiago, en Chile, eran los socialistas, evidentemente, y eso instó a que Sánchez con Haya acordaran de alguna manera poder colaborar con los socialistas chilenos para evitar el riesgo de quedar aislado y quedar sin apoyo. Lo dice Sánchez en una de sus cartas, que los apristas estaban en apuros, ya que los socialistas no tienen diario y los demás no quieren romper el Frente Popular chileno por causas externas. El asunto de la unidad chilena era lógicamente más importante para ellos que la cordialidad con los apristas. Aquí los comunistas tienen influencia oficial y los chilenos consideran su unidad antes que toda otra cosa. Entonces, al final, ambos acuerdan que, pese a cualquier cosa que se haga secreto, dice Haya, que haya una especie de no sé si coexistencia pacífica con el Frente Popular, pero sí de una suerte de dejar hacer, de un apoyo tácito, ¿no? o de un apoyo más bien protocolar, sin comprometerse mucho, para evitar quedar aislados en una situación en donde incluso también, por estas dinámicas propias de la convivencia, había quejas de algunos chilenos sobre algunas actitudes de algunos exiliados. Dice en una carta, por ejemplo, Haya: en cuanto a la actitud de los compañeros en Chile, me parece que es necesario ser tácticos y sagaces. Ya hay demasiadas quejas de que los peruanos y peruanas insultan a los chilenos haciéndoles sentir su inferioridad intelectual o dinámica política, etc. Hay muchas quejas y especialmente entre los estudiantes parece haberse notado una absoluta falta de sagacidad por parte de los nuestros. Aquí viene mucha gente chilena y peruana y se comenta: hay excesiva suficiencia y no poca fanfarronería. Bueno sería enseñarles más sagacidad y tacto, con mayúsculas. Los compañeros deben tratar de hacerse más simpáticos aún a los izquierdistas. Hay muchas quejas, fama enorme de malcriados, de torpes en el trato, de groseros y bárbaros.
Claro que se exagera, pero aquí se cuenta cada anécdota de patochadas y necedades que tiembla el misterio. Decía en una carta en marzo de 1937. Por lo tanto, si esta es la situación, si hay incluso problemas de convivencia, correr el riesgo de quedar aislado simplemente por una postura anti-Frente Popular sería un riesgo bastante grande que correr. Entonces, hay 4 puntos clave para resumir. El aprismo percibía al Frente Popular como una competencia y una amenaza a su proyecto político, en primer lugar. En segundo lugar, el Frente Popular era una idea de sello comunista y eso era completamente inaceptable para Haya de la Torre. En tercer lugar, el Frente Popular, sin decirlo abiertamente, constituía un acercamiento al mundo democrático occidental encabezado por Estados Unidos, en el momento en que Haya de la Torre estaba justamente comenzando a interesarse por acercarse a Washington y por poner una postura más antifascista para el aprismo. Y finalmente el Frente Popular buscaba traer al mundo socialista, cosa que consigue en Francia y en España, y si lo lograba conseguir en Chile, en un país vecino tan cercano, eso podía influir en el comportamiento político al interior del Perú. Por lo tanto, y como conclusiones, el límite de esta interacción aprista-socialista lo va a dar la Constitución del Frente Popular chileno a partir de 1936, poniendo de manifiesto que esta alianza o cercanía entre socialista y comunista indudablemente de todas formas tenía sus límites y tenía sus excepciones. El proyecto político del socialismo chileno, con sus propias particularidades, su mayor heterogeneidad, su mayor, digamos, flexibilidad doctrinaria, lo diferenciaban en este sentido, al menos en este punto del APRA y su estrategia política continental. Y finalmente, a partir de ese momento y hasta el fin del exilio, las relaciones entre el socialismo chileno y el aprismo peruano en Chile, en el exilio en Chile, terminaron siendo más bien de corte protocolar, de una cercanía igual simbólica, pero claramente con una limitante ideológica doctrinaria que nunca pudo poder superarse. Muchas gracias.